Hey, canales y canalas. ¿Cómo están? Feliz octubre a todos. Feliz Halloween. Hoy es el mes del Terror Show. Ah, no, eso es para las parejas. Es el mes del terror, que son mes de los zombies, mes de los vampiros, mes de Walking Dead, mes de Drácula, mes de Michael Jackson. Y bueno, vamos a comenzar con el siguiente tema y es esta. Vamos a hablar sobre uno de los eventos más importantes de Japón. Como dice en el título aquí abajo, se llama Udokai. ¿Y de qué se trata este evento? Para todos los otakus ya saben, para los no otaku le voy a decir de qué se trata. Es un festival de competencias deportivas que se realizan dos veces al año en las diferentes escuelas de aquel país, ya sea del kinder, primaria, secundaria, prepa y universidad. Y también se realizan Udokais para las agencias de idols o de las boys band, que son muy importantes allá en este país. Y bueno, de que se realizan en los meses de mayo y junio. Y lo más importante que siempre vemos en los animes es en los meses de septiembre y octubre. Los más importantes que te digo, en el último mes de septiembre y octubre se realizan todas las prefecturas del país, excepto en la isla de Hokkaido, y ya saben por qué se realiza en mayo y junio en esta prefectura, no en los meses que siempre se realizan, porque se muere de hipotermia, porque allá está muy frío y en otras partes de aquel país está poco templado o cálido. Bueno, vamos a comenzar sobre las competencias que se trata uno que las cosas que pasan en estos eventos. Comenzando por la entrada, pues ahí se dividen varios grupos de la escuela previamente. Antes del evento, todos los alumnos de las escuelas tienen que estuvieron semanas y semanas practicando algún deporte, no manches, y a veces se realiza, por ejemplo, garras, unas carreras con estafetas y luego haciendo pirámides humanas, o también de los llamados mass games o eventos masivos que se realizaban en los países socialistas que ya casi ya no existen, excepto en Corea del Norte. Y además ya antes estuvieron todo el día practicando en los días libres, hasta los fines de semana también se practican en las noches. Y ya en el día del Undokai ya suenan los fuegos artificiales, ya toca la banda infantil que traes con sus melódicas, con sus tambores, con sus trompetitas, con sus, no sé cómo se llama, su batucada. Y ya empiezan las filas de alumnos vestidos con uniformes de educación física. Y a veces traen las bandas o gorras de varios colores que son de los equipos mencionados. El más tradicional es el rojo contra blanco. Y hay algunos que son del equipo verde, equipo rosa, equipo amarillo, el equipo morado, el equipo café, el equipo whatever, no te creas, güey. Y ya empiezan con el saludo, el estilo de fútbol mexicano de juego limpio, y luego ya empiezan los himnos nacionales y empiezan los cánticos de cada equipo. Y bueno, vamos a hablar de las competencias deportivas. A la primera es cómo enlazar el cesto allá hasta arriba. El mayor número de pelotas encestadas en este costalito gana. Vamos con el siguiente evento, que es el famosísimo juego de la silla. Todos los equipos tienes que bailar alrededor de la silla al ritmo del compás de la música, y ya cuando se para ya se sienta y ¡pum! Y ya uno ya se lo fregó. Vamos con el siguiente competencia, que es, te digo, los juegos masivos, como los juegos más gays. Muchos bailan al ritmo de la música clásica ya en los años anteriores, pues ya actualmente ya anda haciendo esas prácticas de gimnasia
al compás del reggaeton, al compás del J-pop, al compás del Gangnam Style o del Rocky Ball, y a veces las niñas se van a bailar con el pinche maldito twerking de Miley Cyrus. Ahora vamos con el siguiente evento, que son las pirámides humanas. Es la competencia más difícil. Pues todos los alumnos tienes que andarle descalzos, porque no puedes usar nada de zapatos, porque algún compañero se va a lastimar. Empieza a formar una pirámide y los de abajo tienen que usar un soporte para que no se lastime, porque el terreno está lleno de piedritas y arena, y eso para que no se lastime el muchacho. Y vamos con la siguiente competencia, que son las carreras con bolas gigantes, que son 20 veces más grandes que la pelota de Kiko. Pues tienes que empezar a rodarlo, que son ya sea 1, 2 o 3 o casi todo el grupo. Tienes que rodarla hasta llegar a la meta y ya gana. Vamos con el siguiente evento, que son la jalada de cuerdas. Todo el grupo tiene que unir las cuerdas de cada equipo a su rival, y el equipo rival lo tire, lo tumba, gana. Vamos con el siguiente, que es los caballitos. El compañero tiene que estar arriba encima el compañero de su equipo, y el objetivo es hacer luchitas. Tienes que agarrar la gorra del color rival, y si acumulas más gorras, gana. Y ya para la hora del receso, pues trae todos los madres de familia, trae sus ventos, ya empieza a comer y ya reanuda este evento, y ya empiezan las carreras las más fregonas. Primero es la carrera de obstáculos. Pues cada uno tiene que pasar diferentes obstáculos, tienes que pasar las vallas, tienes que ir a equilibrarse, o tienes que meterte en los tunelitos, y ya si llega a la meta ya gana. Y ya por último, la madre de todos los Undokais, la carrera del relevos. En varios equipos tienes que agarrar sus estafetas, y ya empieza la carrera. Ya le tocan el otro relevo, ya le da su estafeta a su compañero, y el que llega a la meta ya gana. Y ya por último, después ya terminó el Undokai, ya le da el ganador, ya sea si gana más puntos, ya le dan su trofeo y sus medallas. No es que no vayan a pensar que las medallas de oro, de plata y de bronce. No vayan a pensar eso. Bueno, ya es todo por hoy, y hay un aviso muy importante. Yo voy a hacer cada semana live streams de videos de fantasmas japoneses. Como ya es el mes del Halloween, empezaré a hacer live streams los domingos todo el mes de octubre, para que disfruten de estos videos y fotos de fantasmas reales, no fantasmas truqueados. Ya para empezar, si no se pierda, sigan en cuentas pendientes en cuenta de Twitter. Bueno, suscríbete a este canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, síganme en Twitter, que es @DavidPortala, y nos vemos en el siguiente video, y ahí nos vemos.